Estados Unidos despliega su fuerza. Maniobras militares en Puerto Rico. Advertencia a Miraflores. Maduro corre el destino de Bin Laden. Trump activa piezas pesadas contra el cártel de los soles y el poder chavista. 12 meses en el exilio. Edmundo González se pronuncia a los venezolanos sobre la libertad. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 8 de septiembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos enseña los dientes en su ofensiva contra el cártel de los soles. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Kine, aterrizaron en Puerto Rico para supervisar de cerca maniobras aéreas y anfibias. Trump mueve piezas pesadas en su lucha contra el cártel de los soles y contra el que considera su líder, Nicolás Maduro. Sigue escalando la tensión en el Mar Caribe. Quique Frías nos cuenta. El gobierno de Donald Trump, que ya cuenta con un destacamento militar en Puerto Rico, suma en terreno a dos pesados del mundo militar, como lo son Pete Hegseth y Dan Kine. Ambos fueron recibidos por las autoridades de ese país. En su lucha contra el cartel de los soles y el Tren de Aragua, el gobierno norteamericano consolida su presencia en el Mar Caribe. Nos honra dar la bienvenida a Puerto Rico a dos oficiales militares con tan alto rango, dijo la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Mientras ambos funcionarios eran recibidos en Puerto Rico, un crucero de misiles guiados estadounidenses transitó muy cerca de costas venezolanas, mientras que otro ingresó al Mar Caribe por el Canal de Panamá, esto como parte del despliegue alrededor de Venezuela. En ambos lados del tablero siguen moviendo fichas. Mientras que Washington rebautiza su Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, la administración chavista aumentó a 25.000 sus efectivos militares desplegados en las zonas costeras venezolanas. Esto con el argumento de defender la soberanía y proseguir la lucha antidrogas. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El ex vicepresidente de Argentina, Carlos Rucauf, asegura que para Estados Unidos, Nicolás Maduro es un hombre muerto y aún no lo sabe, y que Washington ya maneja la operación contra el mandatario venezolano como un escenario de guerra, en el marco del despliegue militar que avanza en el Mar Caribe. Con el reporte, Yulimar Palmar. Carlos Rucauf, ex vicepresidente argentino, afirmó que según la información que recibe desde Estados Unidos, el destino de Nicolás Maduro será el mismo que el de otros líderes catalogados como enemigos de Washington: acabar muerto o capturado. El analista citó el ejemplo de Osama Bin Laden y recordó que según el senador Rick Scott, Maduro debe tener el mismo final. Los aviones que están ahora en Trinidad y Tobago tienen 7 minutos de vuelo hacia Caracas. Cada uno de los misiles que tienen el submarino nuclear y 2 de las cañoneras misilísticas aciertan en 1 metro cuadrado y la inteligencia norteamericana sabe dónde se mueve cada uno de los 3. Diosdado Cabello, Padrino López y Maduro. Maduro o se entrega o lo matan, salvo que lo entreguen sus compañeros para zafar ellos, no lo sé. Lo que está claro, lo que a mí me dicen del Departamento de Estado, esto lo vamos a hacer, no sabemos cómo, no sabemos cuánto, pero esto lo vamos a hacer porque es una orden directa. Rucauf reveló que la Casa Blanca está preparando una ofensiva en caso que sobrevuelen con F-16 los buques que están en el Mar Caribe. Esto como parte de una estrategia destinada a desarticular los carteles de narcotráfico presuntamente vinculados al gobierno venezolano. El sur de los Estados Unidos que está manejando la operación Venezuela como una operación de guerra. No es una operación solamente contra el narco, es una operación para capturar a uno de los 3 porque quieren que hable. Rick Scott, 2 veces gobernador de Florida, un hombre clave en el Senado norteamericano, dijo ayer: Maduro es Bin Laden. Bin Laden mataba a nuestra gente, tiene que tener Maduro el mismo final que Bin Laden. Más claro, échele agua. Según el analista, Estados Unidos busca capturar a uno de los 3 principales objetivos del llamado Cartel de los Soles, para de esta manera rastrear el dinero del narcotráfico, y advirtió que, tras Venezuela, Washington podría extender su ofensiva militar hacia Colombia. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy.
Mientras Washington refuerza su presencia naval en el Caribe, desde Caracas se insiste en abrir un canal de entendimiento. ¿Trump debe dialogar con Maduro o aumentar la presión militar? Te leemos. Debería actuar de una vez. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Venezuela necesita a gritos ayuda. El tiempo de diálogo acabó hace tiempo. Ahora debe retirarse o afrontar consecuencias. No debería negociar. De verdad que esto necesita ser solucionado, porque estas consecuencias las están pasando los venezolanos de a pie. Edmundo González Urrutia cumple un año fuera de Venezuela, forzado al exilio en Madrid, tras desconocerse los resultados electorales que lo proclamaban ganador en 2024. Desde allí reiteró su compromiso de restaurar la voluntad popular y presionar por justicia. Seguimos en la lucha para recuperar la voluntad popular, proclamó en una entrevista reciente desde España su exilio. Hace un año del exilio del presidente de muchos. Desde su llegada a España, Edmundo González Urrutia ha mantenido una presencia política sostenida, construyendo una plataforma internacional que recoge apoyo diplomático y solidaridad con la causa venezolana. Más que un líder afuera, se ha convertido en un referente moral, utilizando su exilio como altavoz contra el autoritarismo. A un año de la salida de nuestro presidente electo y constitucionalmente aceptado, Edmundo González Urrutia, podemos decir que ha sido muy positivo lo que emprendió luego que fuese una estrategia de él con María Corina Machado, porque era necesario que se visitase gran número de países para fortalecer los lazos internacionales y para demostrar con actas en mano que se ganaron las elecciones. Y también seguir documentando que en Venezuela no existe una dictadura, sino un narcorrégimen. Ha sido totalmente exitoso después de un año. En redes sociales publicó un mensaje coincidiendo con el Día de la Virgen del Valle, reflexionando sobre estos 365 días de exilio. El tuit, cargado de vocación cívica, va más allá de una conmemoración personal. Es un llamado simbólico a quienes dentro y fuera de Venezuela mantengan encendida la llama de la esperanza democrática, pese a la represión sistemática. En otro orden de ideas, podemos decir que la presencia y las gestiones de Edmundo González Urrutia han hecho mucho peso para que esta dictadura, para que esta narcodictadura caiga, y es por ello que hoy tienen encarcelado a su yerno, porque saben que las gestiones que él ha llevado a cabo le han dado duros golpes institucionales y que el mundo completo le ha dado la espalda hasta gobiernos que eran amigos producto de la gestión que ha hecho nuestro presidente electo. Aunque Nicolás Maduro y sectores alineados han tratado de minimizar su salida, repitiendo versiones de clemencia voluntaria, en una narrativa criticada por González y desmentida por su entorno, el saldo del exilio le da un peso internacional significativo. Ha recibido respaldo de gobiernos como España y países democráticos y ha sido reconocido con el Premio Sájarov 2024, fortaleciendo la visibilidad de la causa democrática venezolana. Venezuela quiere liderar una revolución tecnológica en el sur global con inteligencia artificial y computación cuántica de la mano de China. Suena a progreso, ¿verdad? Pero cuando el Estado diseña los algoritmos, también puede controlar lo que ves, lo que piensas, incluso lo que callas. ¿Estamos ante una emancipación digital o frente a una nueva forma de vigilancia con rostro soberano? Lo que se presenta como liberación podría ser el inicio de una arquitectura de control invisible más potente en el país. Los detalles los tiene Catherine García. Venezuela propone una alianza estratégica en inteligencia artificial y computación cuántica para el sur global, alineada con la idea de gobernanza global de China. La proposición es presentada como una vía de emancipación frente al dominio tecnológico occidental y en el papel busca cerrar brechas estructurales y democratizar el acceso al conocimiento digital. Nos reúne un propósito impostergable: organizar la inteligencia colectiva del sur global. El mundo necesita un orden alternativo al occidente imperial. Nuestros pueblos necesitan pensadores, filósofos, comunicólogos, politólogos, artistas y escritores trabajando juntos en un gran movimiento de tanques de pensamiento que produzca una nueva subjetividad,
una comunicación liberadora, una estética de la diversidad humana y una lógica de mundo que sirva a la emancipación de la humanidad en el siglo XXI. Tras el discurso liberador, se asoma una arquitectura de control sofisticada. En contextos donde el Estado ya monopoliza medios y datos, el uso de las tecnologías podría reforzar narrativas oficiales, invisibilizar disidencias y automatizar la vigilancia. La computación cuántica aplicada al cifrado estatal podría blindar aún más la opacidad institucional, dificultando el acceso ciudadano a información crítica. Pero escuchemos cómo lo presenta el chavismo. En primer lugar, Venezuela propone desarrollo compartido de las nuevas tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial y la computación cuántica, nivelando positivamente las asimetrías entre nuestras naciones hermanas. En segundo lugar, construir una doctrina propia de comunicación liberadora y pensamiento post-occidental, basada en la ética, la paz, la justicia, el diálogo, la diversidad cultural, ideológica, idiomática y étnica. En tercer lugar, el diseño de un programa conjunto de alfabetización, formación ética y tecnológica de nuestros pueblos que garantice su acceso libre, sano, consciente y responsable a las tecnologías disruptivas que transformarán radicalmente a la humanidad. La visión alineada con China dicta soberanía digital y multipolaridad. Sin embargo, si se implementa sin contrapesos democráticos, el sur global podría no estar construyendo su libertad tecnológica, sino una nueva forma de dependencia, esta vez algorítmica con favorecimiento al Estado. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Lo que podría ser una oportunidad para el comercio binacional está a punto de convertirse en un problema. Cavecol urge acuerdos para regular el tránsito de carga venezolana hacia Colombia, alertando que el bloqueo de pólizas podría encarecer productos, frenar exportaciones y generar nuevas presiones inflacionarias en Venezuela. Nos comenta Génesis Pérez. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cavecol, lanzó una nueva alerta sobre la urgencia de establecer un acuerdo binacional que permita a los transportistas de carga venezolanos tramitar el documento de circulación requerido para operar en Colombia, una situación que amenaza con frenar el intercambio comercial entre ambos países, pese al reciente repunte de las relaciones diplomáticas. Expertos señalan que esta situación podría provocar una distorsión en el comercio bilateral, advertencia que cobra mayor peso si se considera que en la primera mitad de 2025 las importaciones y exportaciones desde el estado Táchira hacia Colombia se incrementaron en un 57%, desplazando a Zulia como principal punto de intercambio comercial. La ministra de Comercio Exterior venezolana, Coromoto Godoy Calderón, destacó lo siguiente. El comercio entre Colombia y Venezuela pasó de los $740 millones durante 2022 a 1.137 millones en 2024, una variación de 53,65% en 2 años. El Ministerio de Transporte colombiano ha reiterado que el 86% de las exportaciones hacia Venezuela se mueven por carretera, lo que convierte al transporte terrestre en el verdadero termómetro de la relación económica binacional. Analistas advierten que si no se llega a un acuerdo rápido, los retrasos logísticos podrían frenar el dinamismo alcanzado. Desde el punto de vista económico, expertos señalan que el impacto para Venezuela sería doble. Por un lado, se encarecerían los costos de importación de bienes esenciales, afectando la disponibilidad y el precio de productos de consumo masivo que provienen de Colombia, y por otro, se pondrían en riesgo las exportaciones venezolanas. El hecho de que el Táchira y Paraguachón adquieran relevancia en este intercambio comercial hace más urgente y más importante poder solucionar cualquier situación que se presente en cuanto al sistema de seguro de carga terrestre entre Venezuela y Colombia. Cavecol insiste en que la armonización de los marcos regulatorios es clave para evitar que Venezuela pierda competitividad en su principal corredor comercial y que retroceda en los avances logrados en la normalización de las relaciones con Bogotá. Estados Unidos defiende sus intereses con nuevos aranceles a Brasil e India. La medida, impulsada por Donald Trump, generó una cumbre de emergencia de los BRICS que buscan una respuesta conjunta frente a lo que califican
como una guerra comercial. María José Prado con los detalles. Convocados por Lula da Silva, los líderes de BRICS celebran este lunes una cumbre virtual de emergencia. El objetivo, responder a los aranceles de Estados Unidos contra Brasil e India. Medidas reales. El presidente Donald Trump ordenó un 50% de arancel a productos brasileños como el café y un 25% adicional a importaciones indias, en lo que los gobiernos de ambos países califican como medidas injustas e irrazonables. Durante la cita, Lula aprovechó para cuestionar la presencia militar de Estados Unidos en el Mar de las Antillas, declarando: la presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el Mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región. La reunión cuenta con la participación de los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa y Lula da Silva. En la agenda figura también la discusión sobre una posible reforma de la Organización Mundial del Comercio y el impulso de una moneda alternativa al dólar, con la que el bloque busca reducir su dependencia financiera de Washington. El bloque BRICS, que en los últimos 2 años ha sumado a países como Arabia Saudí, Egipto, Irán y Emiratos Árabes, representa hoy el 45% de la población mundial y más de 1/3 del Producto Interno Bruto global. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Colombia advierte que si Estados Unidos le retira la certificación antidrogas, ganan los narcos. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió que si Estados Unidos retira la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, los narcotraficantes saldrán victoriosos, mientras que las naciones sufrirán. Esta decisión, que se espera antes del 15 de septiembre por parte del gobierno de Donald Trump, se da en un contexto de creciente presión de Washington sobre los países latinoamericanos para frenar el tráfico de drogas. En medio de esta situación, Colombia enfrenta una grave crisis de seguridad con un aumento en los cultivos de coca y tensiones diplomáticas entre los presidentes Trump y Gustavo Petro. Sánchez enfatizó que la certificación simboliza la cooperación y el apoyo crucial de Estados Unidos para que el país cafetero pueda seguir combatiendo el narcotráfico de manera efectiva. El ministro también defendió los esfuerzos de su país, señalando que es uno de los que más ataca el narcotráfico de forma integral, asumiendo un alto costo en vidas. Los venezolanos son los principales solicitantes de asilo en la Unión Europea. Según un informe de la Agencia Europea de Asilo, los venezolanos se convirtieron en el grupo más numeroso de solicitantes de asilo de la Unión Europea durante el primer semestre del año, superando por primera vez en una década a los sirios. Este cambio se debe a un aumento del 31% en las solicitudes, quienes en su gran mayoría las presentaron en España, atraídos por el idioma y la protección nacional que las autoridades españolas tienden a ofrecerles. En general, las solicitudes de asilo en la Unión Europea cayeron un 23% en comparación con el año anterior, alcanzando las 399.000 peticiones, con Francia y España liderando como los países que más solicitudes recibieron. Huelga de hambre de los 4 venezolanos en la Corte Penal Internacional de La Haya supera las 192 horas. 4 venezolanos, Laura García, John Cáceres, Mario de Nigris y Víctor Guerrero, han estado en huelga de hambre por más de 192 horas frente a la sede de la CPI en La Haya desde el 31 de agosto y Guerrero desde el 3 de septiembre. Han soportado las duras condiciones climáticas de otoño, con frío, fuertes lluvias y vientos que incluso han derribado sus carpas, condiciones que han
han afectado a los huelguistas a pesar de su estado. Los manifestantes denunciaron que la Cruz Roja se negó a proporcionarles atención médica, alegando que no intervienen en este tipo de acciones. El partido del presidente argentino Javier Milei sufrió una dura derrota ante la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires, una cita clave para medir la popularidad del gobierno. Hoy hemos tenido una clara derrota. Un duro revés para el gobierno de Argentina. El presidente Javier Milei reconoció el domingo la clara derrota de su partido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, de enorme peso en la antesala de los comicios parlamentarios de medio término del 26 de octubre. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. La oposición peronista, reunida en Fuerza Patria, se posicionó como ganadora con más del 47% de los votos, contra menos del 34% para el oficialista La Libertad Avanza. La diferencia fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas. Decenas de personas se congregaron frente al apartamento en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria condenada por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner, líder del peronismo opositor. Hasta que no vi los resultados no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué le pasaba a la gente, al pueblo, si seguían apoyando a este gobierno, a estas políticas, o si la gente tenía ganas de que se termine esto. Y esto por lo menos nos da una esperanza de que, no sé, de las cosas mejoren, porque la verdad estamos mal, muy mal. Yo pienso que tiene que cambiar las cosas porque realmente con este presidente no se puede seguir estando. O sea, tiene mucha perversidad, creo, y genera mucho dolor en la gente. La gente no puede vivir angustiada, tiene que poder avanzar, tiene que tener esperanza. El gobierno llegó golpeado a la elección por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Pública de Discapacidad que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei. 4 días antes de los comicios, el Congreso revirtió por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad. La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, aporta más del 30% del Producto Interno Bruto argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.